Jesús ha dicho, estas señales seguirán a los que creen. Yo tengo que creer toda la Escritura, porque toda la Escritura, de principio a fin, es la palabra de Dios. Y ese propósito fue venir a morir por todos para darnos, ¿qué? La esperanza de la salvación. No podemos vencer el mundo. Solo con el Espíritu Santo de Dios somos capaces de tener el poder de vencerlo y pisar. Con la Biblia hay que leerlo con humildad. Apártate en un lugar y le dice al Señor, yo quiero conocerte. Entonces, hermano, tu vida vale para Dios. Pero tenemos su promesa de que Él está con nosotros. El cordero y el león. Wow. Parece Narnia, ¿eh? Es que Narnia está inspirado de la Biblia. C.S. Lewis, que lo escribió y después sacaron película, era cristiano y en un tiempo de persecución, pues no tenía mucha libertad de hablar del Evangelio, pues sacó los cuentos de Narnia para predicar la palabra de esta manera. Y fíjate hasta dónde ha llegado, hasta nuestros cines y así. Pero vamos a encontrar esto en la Biblia y abriremos nuestra Biblia para empezar en el libro del Apocalipsis. ¡Wow! Este es un libro tremendo. Me encanta leerlo porque retiene secretos que Dios nos va revelando poco a poco a medida que avanzamos. Nos va dando revelación y entendimiento, porque para entender el Apocalipsis porque hay que conocer el resto de la Biblia. ¿Qué quiere que te diga? Está el Apocalipsis anclado en muchísimos símbolos que están explicados en otras partes de la palabra. El cordero y el león. Así que vamos a estar hablando. ¿Tú sabes quién es el cordero de Dios? ¿Jesucristo? Ah. ¿Y sabes quién es el león de la tribu de Judá? ¿Cómo que también? Así que uno puede ser cordero y a la vez león. Oh, dice que el cordero pasará con el león en el milenio. Comerán juntos hierba. Ya no habrá matanza, no habrá carnívoros en ese día. Bien, pues vamos a pedirle al Señor que nos abra la mente y el espíritu, porque se trata de tener revelación. Todas las cosas de Dios, aunque estén escritas y cualquiera lo puede leer, necesitamos el Espíritu de Dios para que nos alumbre y nos explique las cosas. Así que por la ayuda del Señor vamos a pedirle su ayuda y estaremos leyendo y abriendo, destapando algunas solapas de los tiempos y de nuestro Señor Jesús, que es eterno. Amén. Señor Dios, te alabamos y te adoramos. Señor, te rogamos que una vez más, y más que siempre esta tarde, Señor, queremos hablar de ti, queremos entenderte y conocerte mejor, Señor. Así que, Padre, venimos ante ti con humildad, porque tú eres el que lo conoce todo y nosotros no conoceríamos nada si no nos fuese concedido por tu gracia. Así que pedimos, Señor, el Espíritu Santo de sabiduría y de revelación en Cristo Jesús, para que les sea revelado a nuestros corazones quién tú eres. Podamos entender, abriendo algunas páginas de la historia, Señor, podamos entender el ser eterno, poderoso, todopoderoso que tú eres. Señor, te damos gracias. Señor, dibújate delante de nuestros ojos
pinta, Señor, delante de nuestros corazones, Señor, tu grandeza, para que te conozcamos mejor y te adoremos mejor y nos afiancemos cada día más en ti. Señor, te pido ayuda por mí, Señor, por un simple mensaje de una vasija de barro que necesita tu Espíritu, Señor, para leer y explicar estas cosas. ¿Quién es suficiente para todo esto? Tu nombre sea glorificado. Amén. Aleluya. Aleluya. En el capítulo 4 del Apocalipsis, los 3 primeros capítulos es primero Jesús que se revela al apóstol Juan. El apóstol Juan era uno de los 12, ¿no? El que estaba recostado en el pecho del Señor el día de la Santa Cena, de la Cena del Señor. Y era uno de los 12 y por la palabra de Dios, pues después siguieron predicando el Evangelio por todo el mundo. Y se fue Juan en Grecia, fue incluso llevado prisionero a la isla de Patmos. Y ahí probablemente tenía unos 90 años, Juan ya, el Señor se reveló y le reveló el Apocalipsis, revelándole y diciéndole que Dios quería darnos y decirnos las cosas que han de ocurrir. Esto vamos a ver para tener unas pinceladas. Por ejemplo, en el capítulo 1 dice que el Apocalipsis significa, la palabra Apocalipsis significa revelación. ¿Ok? Eso es lo que significa. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Así que Dios no quiere que sus siervos estemos a 2 velas en tanto a las cosas que ocurren en el mundo, y el Señor Jesucristo dio a manifestar, a conocer las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra del Señor. Y después, en el capítulo 1, el Señor se revela más de una vez. Él se revela como siendo el alfa y la omega, que por casualidad pues es el nombre que también hemos añadido a este grupo de creyentes que somos, ¿no? Y sea Iglesia Torremolinos, alfa y omega. Alfa y omega representa al Señor. Él es el principio, Él es el fin. Él es antes de todas las cosas y después de todas las cosas. Él es quien era, quien es y quien ha de venir. ¿Vale? Solamente un ser eterno puede ostentar estas cualidades. Era, soy y he de venir, seré, ¿no? Lo veremos otra vez aquí en la tierra. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Y después los capítulos 2 y 3 son cartas, mensajes que Jesucristo tenía que compartir y que decir a 7 iglesias, como puede ser la iglesia de Málaga, de Torremolinos, de Granada, así de Antequera, pues 7 iglesias que había en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. 7 iglesias en un entorno de unos cuantos cientos de kilómetros en Asia Menor. Iglesias que habían sido fundadas por Pablo, probablemente Éfeso sabemos que fue fundado por Pablo, y después otras también, o puede que haya otros apóstoles que hayan pasado por ahí. Y esto pues es parte de lo que Jesús quería decir. Date cuenta que eso se escribió en el año 95. Jesús falleció, murió, entregó su vida en el año 33, ¿okay? Después del año 0, y había resucitado y subió a la presencia de Dios. Y entonces unos 60 años más tarde quería decir algunas cosas a las iglesias, y a través de su siervo Juan le pidió que mandara cartas a estas 7 iglesias. Lo puede leer y ver cómo el propio Señor no estaba conforme con todo lo que estaba ocurriendo en estas iglesias. Solamente 60 años después de su resurrección
había bastantes cosas que no eran correctas y bastante de ellas tenía que ver o con las actitudes de los creyentes o con las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas. Son los dos temas principales que el Señor tuvo que corregir en estas iglesias. Pero hoy no es el lema de lo que queremos hablar. Y entonces llegamos al capítulo 4 y el Señor habla con Juan, abre una puerta del cielo. La primera voz que oí, que era la voz del Señor, como de trompeta, hablando conmigo, me dije, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Vale? Entonces, por eso sabemos que el libro de Apocalipsis es un libro profético que nos habla en detalle de las cosas que van a ocurrir sobre la tierra. Dios, siendo el Alfa, conoce las cosas desde el principio y no tiene ningún pelo en la lengua. Jesús, Dios, escribió o mandó a escribir por medio de siervos, de hombres de Dios, les inspiró por el Espíritu Santo y ellos escribieron las cosas. Así que la Biblia, lo vemos, es un libro profético que se cumple. Es el único libro así que existe sobre la faz de la tierra, que esté lleno de tantas profecías, que ya muchas se han cumplido, porque fueron habladas a lo mejor hace 3.000 años o 2.000 años o 1.000 años, y estas palabras se han cumplido ya en la historia, y nosotros que estamos avanzando en la historia podemos mirar atrás, encontrar cuándo fue dada la profecía y incluso encontrar cuándo se cumplió, ¿no? Creo que fue el domingo hace poco cuando hablamos de por ejemplo, algo que todo el mundo en España sabe, ¿no? Que Cristo fue vendido por 30 piezas de plata. ¿Vale? Pues eso ocurrió entre Judas, que fue a vender y traicionar al Señor, y lo fue a hablar con los sacerdotes de la época. Una conversación que tuvo lugar, una negociación que tuvo lugar hace 2.000 años. Pero 500 años antes ya la Biblia lo marca exactamente el precio que iban a valorar al Señor, 30 piezas de plata. Y así hay muchas profecías, a medida que lo vamos estudiando, pues tú mismo te puedes dar cuenta que solamente Dios puede acertar las cosas, un ser que conoce ya el final desde el principio, ¿no? No es un juego de azar, al contrario, muchos detalles acerca de la primera venida del Señor, hay por lo menos 360 y pico de profecías que anuncian lo que va a ocurrir. Y todo ocurrió en la vida de uno y el mismo hombre, Jesucristo. Bien, pues las 30 piezas de plata. Aquí el Señor sigue y quiere informar a todos nosotros, pero elige a Juan, el apóstol Juan, para entregarle y le dice, vente para acá, sube para acá, que te voy a mostrar las cosas que sucederán después de esta. Y al instante yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo, fue llevado al cielo, ¿no? Hasta en YouTube tú puedes encontrar testimonio de personas que han ido al cielo. No te digo que todos sean ciertos, no lo sé, pero los que sí han tenido verdaderas experiencias, pues también están ahí, porque la dan de conocer, ¿no? Otros han ido al infierno y lo han visto, ¿vale? Y han dado testimonio. Si el testimonio que dan es conforme a la Biblia, pues no hay razón de dudar que lo que dicen sea falso. Si es conforme a la Biblia, porque nunca una revelación, un sueño, una visión debe contradecir la Biblia, que es la palabra de Dios. Así que aquel que habla del cielo o aquel que habla del infierno, en el propio YouTube o en cualquier lugar, hay libros que se han escrito, hay testimonios escritos también, pues ya está. Es nuestra responsabilidad juzgar y valorar si esto está conforme a la palabra de Dios. Y si lo está, pues es digno de recibir.
Entonces, aquí en este caso, pues estaba en el Espíritu y ¡boom!, se planta en el cielo. ¿Y qué es lo que ve primero? Pues el trono de Dios. Un trono establecido en el cielo y en el trono, uno sentado. Aleluya. Toda la cosa en orden y en su sitio. Y entonces va describiendo, ¿no? Usa palabras de la época, supongo, ¿no? Para intentar describir la maravilla que ha visto. Pero vamos a saltar los detalles, lo puedes leer tú tranquilamente en casa, a ver qué es lo que había en este escenario del cielo. Había un trono, después alrededor del trono había 4 seres vivientes, después alrededor había 24 ancianos, había un mar de cristal delante, ¿no? Un mar de vidrio semejante al cristal, por eso digo mar de cristal, y entonces ahí había mucha alabanza, todo el mundo alabando y adorando a Dios. Los 4 seres vivientes diciendo cada 2 por 3, santo, santo, santo es el Señor, porque, vamos, la gloria que hay ahí es tremenda. Yo no la he visto, yo no he ido al cielo, pero lo creo, y por lo que como Dios nos salva y nos bendice, pues lo vemos y lo sentimos. Y entonces, pues, están adorando todo el capítulo 4, después de describir la escena, ves que están dando gloria, honra, acción de gracia, versículo 9, al que está sentado en el trono y al que vive los siglos por los siglos de los siglos. ¿Quién es aquel que vive por los siglos de los siglos? Es nuestro Señor, ¿vale? Entonces lo están alabando y lo están adorando. Digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. Versículo 11. Y por tu voluntad existen y fueron creadas. Así que si tú estás vivo, eres producto de que la voluntad de Dios quiso que llegases a vivir. Muy bien, se pasa al capítulo 5. Ya tenemos otra escena porque Dios quiere revelar las cosas que han de ocurrir. Y entonces todas estas cosas están escritas en un libro. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro. Este libro estaba escrito por dentro y por fuera, pero estaba sellado con 7 sellos. Los sellos de la antigua, ¿no? Que son sellos de cera, ¿vale? Una cuerdecita que atraviesa la serra calentada y el sello así marcado, ¿no? Antiguamente las cartas que se enviaban a la gente, pues a lo mejor las sellaban con un poco de serra, le metían un sello o un anillo y esto era pues la prueba de que la carta no se abriera, ¿no? Porque para abrirla había que romper el sello. Entonces eso es un sistema de cerrar las cosas que ha sido vigente durante miles de años, ¿vale? Hace poco ya que tenemos el pegamento, ¿no? O la tira autoadhesiva, bueno, porque el pegamento nos quedaba la lengua que no vea. Pero ya está la tira adhesiva, la tiramos, la pegamos y ya está sellado la carta. Pero antiguamente pues no, se hacía con cera caliente, derritida, así, pum, y le metía un sello si quería, y no había forma de abrir sin romper la cera. Entonces, ese libro que está en las manos de aquel que está sentado en el trono, las manos de Dios el Padre, pues está sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y Juan lloraba mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos, de los 24, que vimos en el capítulo 4, me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar
sus 7 sellos. Nos está diciendo que el único digno ha sido Jesucristo. Lo seguimos leyendo. Miré y vi que en medio del trono, y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero. Acabamos de leer del león y ahora leemos del cordero. Un cordero como inmolado. Significa sacrificado, ¿no? Que le han cortado el cuello y le está saliendo la sangre. Inmolado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino el Cordero y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Cada vez que tú oras, tus oraciones suben, ¿no? Como el incienso, suben a la presencia de Dios y están almacenadas en copas de oro. Léelo otra vez, ¿eh? Tenían copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. La palabra redimir significa comprar. Viene del griego agorazo, que significa ir al mercado, por ejemplo, de esclavos y comprar. Nosotros éramos esclavos del pecado. Nosotros todos hemos pecado, estábamos destituidos de la gloria de Dios y solamente por la sangre de Cristo, lo dijimos la semana pasada, la única goma de borrar del pecado, la sangre de Cristo, pudimos ser limpiados. Y entonces redimidos significa que Dios nos volvió a comprar, nos vendimos por 2 cacahuetes al pecado y nos quedamos esclavos. Pero el Señor salió, bajó a la tierra, vino a la plaza del mercado y de ahí nos compró. A todos los que se lo pedimos, a todos los que pusimos nuestra fe en Él. Y ahora le pertenecemos. Dios tiene ese título, ese derecho sobre nuestra vida porque pagó por nosotros dos, por el precio de su sangre. Entonces dice que tú fuiste inmolado, con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua, de todo pueblo y nación. Dios no hace distinción de personas y ha redimido a todo aquel que se arrepiente del mundo entero, que sea esquimal, que sea del sur, del este, del oeste, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Eso es otro capítulo que hablará del futuro, pero los que hemos sido comprados por el Señor, en potencialmente, si le obedecemos y practicamos su palabra durante su reino en la tierra, el milenio, los cristianos de hoy serán reyes y sacerdotes sobre la tierra. Es decir, que los presidentes de gobierno, como están, van a ser quitados. Los alcaldes quitados, los presidentes autonómicos quitados, toda la maquinaria que tenemos, gracias a Dios por ellos, hacen lo mejor que saben y pueden, creemos, pero no quita que son personas humanas que cometen muchos errores, como el resto de nosotros, y entonces serán quitados. Y Dios pondrá para gobernar la tierra bajo su mando. Él estará en Jerusalén, sentado en Jerusalén. ¿Y quién va a estar en Los Ángeles? ¿Quién estará en Nueva York? ¿Quién estará en Cali? ¿Quién estará en Buenos Aires? ¿Quién estará en Berna? Pues hijos de Dios
que le hayan sido fiel durante su vida. Serán establecidos como reyes y sacerdotes. Aquí lo tenemos y hay otros pasajes de la iglesia, de la Biblia, que lo enseñan. Pero eso es la próxima vida. Hoy no estamos aquí para hablar de esto, estamos aquí para hablar del Señor Jesús, que hemos leído que Él es el león y también Él es cordero. Son dos representaciones. Fue Juan el Bautista que dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Vale? Cuando Jesús entró en la escena e iba a ser bautizado en agua, en las aguas del Jordán, Juan el Bautista había sido avisado anteriormente por el Espíritu de Dios de que uno iba a venir, el Cristo, iba a venir a él para ser bautizado. Y cuando Juan lo reconoció, dijo, wow, este es el Cordero de Dios. Cordero, ¿por qué? Porque hemos dicho la semana pasada también que en el Antiguo Testamento hacía falta animales. Eran precursores, eran señas precursoras de que venía el verdadero Cordero, que es el Hijo de Dios. Pero como el Hijo de Dios pues iba a venir hace 2000 años, es decir, bastante años más después que todos estos vivían, Abraham, Moisés, todos los profetas vivían antes de Cristo. Entonces a ellos les fue concedido o les fue dado una seña. Mira, este cordero que tú vas a tener que sacrificar cada año, un animal inocente, representa a aquel que yo enviaré. Ahora nosotros miramos atrás, ellos miraban hacia adelante, no va a venir el Salvador vendrá y Dios nos salvará por él. Y nosotros miramos atrás a la cruz y decimos, Dios envió su Salvador, Dios envió su Hijo, y he aquí, ponemos nuestra fe, ellos hacia adelante, nosotros hacia atrás de lo que ocurrió. Ya son hechos históricos lo que pasó, y por nuestra fe en el Señor Jesús tenemos el perdón de nuestros pecados. La imagen del Cordero habla de un animal manso, como Jesús fue en su primera venida, de un animal sujeto, de un animal humilde, y todas esas características y algunas más que podemos sacar habla de el espíritu en el cual Cristo vino para dar su vida por nosotros, como un cordero inmolado. Cristo oró, Dios, líbrame de esta copa, yo no quiero ir a la cruz, si fuese posible, mas no hágase mi voluntad, hágase tu voluntad. Y ahí, como cordero, se inclinó delante de Dios y después, a través de los romanos y de lo que pasó, pues fue crucificado, se dejó. No fueron los clavos que sostuvieron a Cristo en la cruz, fue su amor. Él quiso entregar su vida por ti y por mí. Él lo dijo, yo puedo llamar ahora mismo a un par de legiones de ángeles y van a venir y a ordenar todo esto. Pero no era el plan. El plan era que el Hijo de Dios pudiera dar su vida. Ahora estamos en el tiempo de la gracia de Dios, en el cual se predica el Evangelio a cada ser humano, aquí en España, en el mundo entero, para que cada uno escuche y tenga la oportunidad de decidir, de arrepentirse y arreglar su vida con Dios. Después vendrá el león. Entonces ya el león no viene como cordero. El león viene rugiendo. Dice la palabra, ¿no? Rugiendo. Lo estoy haciendo mal. Rugiendo. Y apresará a todo aquel que no quiere saber nada de Dios, y ya será los juicios de Dios, serán las copas de la ira de Dios. Todo eso está en los capítulos siguientes de Apocalipsis, que van a ser derramados sobre la tierra hasta que Cristo establezca su reino, habiendo borrado todo el mal, y establecerá su reino de paz. Y como lo he dicho antes, Él estará en Jerusalén gobernando, y nosotros, los que le hayamos sido fiel hasta la muerte, reinaremos con Él. Como autoridad delegada, ¿no? Como ahora, por ejemplo, pues
Los gobiernos que tenemos, pues, están establecidos por elecciones del pueblo, eso es la democracia, es decir, que el poder reposa en el pueblo, demos, la palabra griega que quiere decir pueblo, y cracia, poder, poder del pueblo, la democracia, ¿no? Pero cuando Dios venga y establezca su reino, será una teocracia, es decir, que Dios ostentará el poder y la autoridad. Dios lo hace mejor que los hombres. Lo hace de una manera humilde, lo hace de una manera amorosa, pero aún así, los que no están de acuerdo, pues lo siento, tendrán que afrontar las consecuencias. ¿Por qué? Pues porque Dios es Dios y Dios es amor. Dios es justo, Dios es bueno. Y cuando uno no quiere saber nada de Dios, pues uno es malo. Uno hace como la cosa como quiere y se desata mucho desorden alrededor de estas decisiones. Bien, pues aquí entonces hemos visto que Cristo es el Cordero, es una imagen que representa su primera venida, que vino para dar su vida, entregarla, inmolado, como lo hemos dicho, y después el león es otra imagen, una representación. El león es el rey de los animales, ¿no? Decimos, ¿no? Y Jesús es el rey de reyes. ¿Okay? Entonces, cuando ruge, apresa la presa y ya está, no hay quien escape, ¿no? Eso será al final de los tiempos, cuando Cristo venga. La segunda venida del Señor sobre la tierra para erradicar la maldad y establecer el reino de paz. Ahora me gustaría ir a ver algunas palabras más acerca de quién es Jesucristo. Ven conmigo a Juan capítulo 4. Vamos a centrarnos en que Jesucristo más de una vez, igual que Dios en el Antiguo Testamento, dijo yo soy. Yo soy es un término, un verbo ser en el tiempo presente, y para una persona eterna, pues es el mejor tiempo que lo representa, a no ser que digamos como antes, era, es y ha de venir. Pero yo soy, el que soy, pues existe siempre. Él es en aquel entonces, Él es ahora y Él es y será siempre. Juan 4:26. Jesús está haciendo su labor evangelizadora. El Evangelio de Juan, capítulo 4, vamos al versículo 26. Y desde el versículo 4 vemos que Jesús está parándose en una ciudad que se llama Sicar, en la región de Samaria, poquito al norte de Jerusalén, y ahí pues mientras los discípulos están buscando de comer, él entabla conversación con una mujer, pues como he dicho, para evangelizarla y compartir el evangelio con ella. La conversación se desarrolla a lo largo del capítulo 4 y vamos a leer desde el versículo 21. Entramos en el medio de la conversación con la mujer samaritana. Jesús le dijo, 4:21, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, que eso es otra realidad. Jesús era judío, María era judía, la Virgen María, ¿no? Era judía, todos los apóstoles eran judíos y así Dios ha elegido. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y es esto lo que hemos hecho esta tarde y lo que hacemos cada vez que alabamos al Señor. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren.
Le dijo la mujer: yo sé que ha de venir el Mesías, llamado Cristo. Eso lo sabía ella por las Escrituras, por las 300 profecías. Yo sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, y cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Entonces ahí tenemos en la persona de Jesús una afirmación. Él dijo que Él era el Cristo. Él era aquel que Dios había de enviar. Jesús no era cualquier personaje. Ha sido enviado por Dios. Y ese primer yo soy que estamos viendo aquí, pues es referente a esto. El Cristo, el Hijo de Dios, todo eso es lo mismo cuando vas leyendo las profecías al respecto. Esta tarde vamos a ver varios yo soy. Y quiero que te acuerdes de lo siguiente. Si Cristo hubiera mentido una sola vez en su vida, Él también hubiera pecado y no hubiera podido resucitar de los muertos. Dios no iba a respaldar a alguien que haya pecado. Entonces, cuando Jesús dice yo soy, no es solamente el testimonio de uno, pero es el testimonio de Dios que lo levantó de los muertos. ¿Vale? Y la muerte misma, la semana pasada hablamos de la muerte como un personaje, una identidad. Esa identidad no pudo retenerlo, no pudo argumentar nada en contra de Cristo, porque la propia muerte sabía que Él no había pecado. Entonces, cuando Él dijo yo soy el Cristo, no estaba mintiendo. Y todo eso nos ayuda a nosotros a poner nuestra fe en Él. Capítulo 6, 35. Otra afirmación de Jesús. 6, 35. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene, y aquí muchos hemos acudido al Señor, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Saltamos al 48. Yo soy el pan de vida. 47. El que cree en mí tiene vida eterna. 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, hace referencia a que el Verbo se hizo carne. Si comemos de la palabra de Dios, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, el Verbo, mi carne, la carne, el Verbo se hizo carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Así que Jesús en esta afirmación dice, yo soy el pan que da vida. Tú y yo comemos pan cada día para tener fuerza física, para tener la vida biológica funcionando en nosotros. Jesús es ese pan espiritual que nos da la vida eterna. El pan de trigo nos da el sustento de la vida física. El pan del cielo nos da el sustento y nos da la vida eterna. Jesús lo afirma y lo dice. 8:12. Aquí Jesús dice otra cosa. Dice, yo soy. Observa, es siempre este verbo, yo soy. Dios el Padre en Éxodo ya se reveló a Moisés diciendo, yo soy el que soy, el eterno. Y Jesús, el Hijo de Dios, que es Dios también, vuelve a usar la misma terminología. Aquí dice, versículo 12, 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz
de la vida. ¿Vale? El que sigue a Cristo sabe que la vida de Dios está en él. Tú puedes preguntar a muchos creyentes de todos tipos de religiones en este mundo y le pregunta, ¿tú estás seguro de la salvación? Y ninguno te va a decir que está seguro, excepto los que creen en Jesús. Nosotros tenemos esa seguridad en nosotros. Pero un musulmán, si bien sincerísimo que puede ser, dice, pues no lo sé, confío, creo, a ver, que Dios tenga misericordia de mí, ¿no? Un budista igual, y así. Cada fe no le trae a uno la certeza de la salvación. Sin embargo, al que ha nacido de nuevo, al cuyo pecado han sido perdonados, tiene en él ese testimonio y sabe que Cristo es la luz y no andamos en las tinieblas. 8:24. Aquí, habiendo ya hecho algunas afirmaciones, Jesús confronta y dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si no creéis que yo soy, si no creéis que soy el Cristo, si no creéis que yo he dado mi vida, si no creéis que soy el pan de vida, que soy la luz del mundo, pues no os queda otro Salvador. No hay otro Salvador. Si alguien no cree en Cristo, él no lo toma personalmente y tampoco se ofende por ello. Simplemente que es un hecho, que si Él es la provisión de Dios para salvar al mundo y uno no cree en Él, pues no le queda ninguna alternativa. Así de sencillo. Como alguien que lleva una rueda de repuesto que no le sirve. Esto lo hemos visto a veces, ¿no? Lleva una rueda de repuesto en el coche, pero no le sirve para el coche. Pues seguimos, 8:58. Vamos a leer desde 56. Abraham, vuestro padre, 8:56. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, wow, aún no tienes 50 años, ¿y tú has visto a Abraham? Abraham había vivido 2000 años antes que él. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Rompiendo todos los moldes, ¿no? ¿Cómo que un ser humano de hueso y carne me puede decir que conoció a Abraham? Estás loco, ¿no? Y por eso muchos tomaron a Cristo por un loco. Pero mira cómo le contesta. Le dice, de cierto os digo. De cierto. Cuando Jesús habla así, es que, antes que Abraham fuese, yo ya soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, porque claro estaba. Pero se escondió Jesús, salió del templo y atravesando por en medio de ellos, atravesó en medio de las piedras y de los que tiraban y se fue. Muy bien. 10:7. Capítulo 10, versículo 7. Aquí son afirmaciones tan claras que requieren un posicionamiento nuestro, ¿no? De cierto os digo, otra vez, ese de cierto, 10:7,
Yo soy la puerta de las ovejas. En el versículo 2 dijo, el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Y los salteadores pues pasan por otro lado. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Lo dice con todo el peso de la verdad. Juan 7:17 dice que todo aquel que quiere hacer la voluntad de Dios sabrá si las palabras son mías o si son de Dios. Esa es la fe. Tú lees esto, si lo coges, dice, pues Señor, te voy a dar un voto de confianza, voy a creer. Y lo practicas, sabrás y tendrás el testimonio en ti. Si uno se erige en juez, dice, no, yo no creo en esto, estas son chorradas, son mentiras. Pues tú has juzgado y entonces no podrás saber y no te queda otra vía de salvación. Por eso yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, entrará, saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿No será normal que Jesucristo, si es Dios, si es Salvador, si es sanador, sea quien pueda restaurar nuestras vidas? ¿Sea quien pueda sanar toda dolencia de nuestros corazones? Claro, nos va a pedir de perdonar a los que nos han hecho daño, pero una vez que lo hacemos, nos va a sanar. ¿Por qué nos pide de perdonar si son culpables? Pues porque Cristo está en el negocio de perdonar. Él vino a perdonarte, que tú eres culpable. Entonces dice, ¿tú vas a recibir mi perdón? Vale, pues perdona tú también a los que te han hecho daño. Nos mete en su manera de hacer las cosas y es la única para poder ser perdonado. Es ilógico que yo pueda esperar el perdón y a la vez retener el perdonar a otra persona. Así que a veces hemos sido dañados profundamente, hemos sido golpeados en este mundo, incluso siendo niños, cuando éramos indefensos, cuando éramos necesitando del amor y de la protección de nuestros padres. Esto no ocurrió, lo opuesto ocurrió y ahora nos vemos en esta tesitura de tener que perdonar. Dios te va a ayudar, pídele ayuda. Dios te pide, pero ese es el camino, esa es la puerta no deseada que a ti te va a resultar salvadora. No queremos, yo nunca, jamás de mi vida le perdonaré. A veces hemos dicho estas palabras, ¿no? Porque nos sentimos en el derecho, claro, nos han hecho mucho daño, pero es la única vía. Entonces, dirígete hacia ahí, pídele ayuda al Señor, dígale, Señor, no puedo, no lo consigo, quiero, ayúdame, y va a empezar un proceso y Dios te va a permitir perdonar, y entonces vas a recibir tu sanidad. Tremendo, ¿eh? Dios funciona de una manera opuesta muchas veces a la nuestra. 10, versículo 11. ¿Qué dice ahí? Yo soy, otra vez, otra afirmación. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Pero él es el buen pastor. 14. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y así podemos seguir leyendo cómo Cristo ha venido a dar su vida. No le asusta
nuestros pecados, no le asusta nuestra rebeldía, no le asusta nuestros modales, sea lo que sea. No le asusta lo que otros han podido hacernos. Él es grande, suficiente para abrazar, sanar, salvar y restaurar. Acude, acércate. Si te duele, acércate al Señor. Dale tu dolor al buen pastor. Él te va a ayudar. 11:25, otro yo soy. Vamos avanzando, vamos, con tantas afirmaciones, uno dice, ¿qué hago yo con esto? O lo hago mío, o lo pierdo todo. 11:25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección. No solamente resucitó, pero ya que tiene vida en Él, Él es quien levanta a los muertos. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto mañana, de cáncer, de alguna enfermedad, de algún accidente, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. La semana pasada nuestro amado Juan nos preguntaba, ¿qué es la segunda muerte? Pues ahí está, no morir eternamente. Esa es la segunda, no morir eternamente. Ser echado en el lago de fuego. Entonces, hasta ahora, vamos a recapitular. Jesús dice, yo soy el Cristo, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, antes de Abraham yo soy la puerta de las ovejas, todo aquel que entra por mí hallará pasto, yo soy el buen pastor, yo soy la vida, la resurrección incluso. Seguimos. (13:19) es la instauración de la Santa Cena, de la última cena del Señor. Y en el 13 y 19 dice Jesús, desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Cuando leemos la Biblia, una profecía, antes que suceda, cuando sucede, wow, nos da fe, ¿no? Y creemos que Él es Dios, que Él es el yo soy. Y eso acerca de Judas que lo iba a traicionar. En este caso, 14:6. Yo soy el camino, aleluya, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por qué había Dios de marcar varios caminos para ir al cielo? Él marcó uno solo. Y el propio Jesús, el propio Dios, viniendo a la tierra, dijo, yo soy el camino. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame a andar. Él es la verdad. Lo que dice Dios es la verdad. La verdad es universal y es única. No la verdad tuya, la verdad mía, la verdad de ellos, la verdad del otro. No todo puede ser verdad, porque entonces ya la etimología de la palabra pierde totalmente su sentido. Y ahí Jesús nos los dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 15,
versículo 1, tenemos otra afirmación del Señor: yo soy la vid verdadera, mi Padre el labrador, y dice, vosotros sois los pámpanos. ¿Vale? Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Tu vida, mi propósito en la vida, tu propósito en la vida, fluye de la vid verdadera. A la imagen de un injerto. Hemos sido cogidos del mercado, Cristo nos compró y nos injertó en la vid verdadera. Por eso este capítulo dice, permaneced en mí y mi palabra permanezca en vosotros. Y entonces todo lo que pidiereis, os lo daré. El que en mí no permanece, versículo 6, el que un día fue injertado en Cristo, pero ya no quiere más y no permanece, será echado fuera, como pámpano se secará. ¿Y qué pasa con los pámpanos secos? Los recogen y los echan en el fuego y arden, haciendo referencia a la segunda muerte, al lago de fuego. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, todo eso vale la pena meditarlo, son temas de otras predicaciones y enseñanzas, pero Él es la vid verdadera, Él es la savia de vida. Entonces, o permanezco junto a Él, permanezco injertado y dejo que su vida fluya en mí, y entonces estoy vivo. Ninguno de nosotros somos una entidad viva espiritualmente por nosotros mismos. No somos la fuente de nada. Nosotros dependemos, y si estamos injertados y permanecemos, entonces Dios fluye. Como la luna, ¿no? Nosotros no somos el sol es Cristo, y nosotros podemos brillar, pero por el reflejo del sol. ¿Vale? Y la luna tiene una cara escondida. Entonces nosotros también podemos tener una cara escondida. ¿Vale? Pero si yo me entrego al Señor del todo, pues entonces la luz de Dios va a brillar sobre toda mi vida. Nosotros no somos el centro del universo, ¿vale? Como se ha pensado, la Tierra no es el centro del universo, ¿vale? El centro del sistema solar es el Sol, no la Tierra. Durante muchos años se pensó que era la Tierra, pero a la misma imagen nosotros giramos alrededor de, y tenemos que estar injertados en el Señor. Bien, pues para terminar, 18:5, Juan 18:5. Cuando Judas vendió a Jesús, lo fueron a buscar en el monte de los olivos. Versículo 3, Juan 18:3. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Mira, saben que vienen a por él, ¿no? Y él va hacia ellos y se presenta: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús le dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judá, y él que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy,
retrocedieron y cayeron a tierra. Porque Jesús humilde, pero con toda la majestad del Dios de los cielos, el simple decir yo soy, wow, en vez de avalancharse sobre Jesús y prenderlo, ¡bom!, todos cayeron a tierra. Entonces volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Y intercedió por los discípulos que estaban ahí, asustados de muerte. Y entonces prendieron a Jesús solamente para que se cumpliese aquello que había dicho. De lo que me diste no perdí ninguno. Otra profecía que se cumplió. Y aquí lo dice, Jesús habló así para que se cumpliese. Muy bien, pues en esta tarde hemos empezado con el Cordero, el León, el Apocalipsis, la primera venida, la segunda venida, y hemos aprovechado de repasar estas 10 afirmaciones. Él es el Cristo, Él es el pan de vida, Él es la luz del mundo, Él es antes de Abraham, es decir, eterno. Él es la puerta de las ovejas, no se puede entrar en el reino de Dios sin pasar por Él. Él es el buen pastor que da su vida por ti y por mí. Él es la resurrección, Él es quien ostenta el poder de resucitarnos. Él es camino, verdad y vida. Él es la vid verdadera en la cual hemos de permanecer. Él es Jesús Nazareno. Y nosotros le seguimos. Por decisión propia, Gracias, Señor. ¿Te acuerdas cuando Jesús le dijo a los discípulos, ¿qué? ¿Queréis dejar de seguirme? ¿Queréis iros también? Porque acababan de irse un montón de gente que no estaban conformes. Cuando Jesús les dijo en capítulo 6, les dijo que tenían que comer su carne. No entendieron, ellos pensaron en la sangre y en los músculos, pero Jesús hablaba del verbo, tenéis que comer mi palabra para ser verdaderamente mis discípulos. Y entonces dejaron de seguirle. Y Jesús se giró, y vosotros tenéis libre albedrío también, ¿queréis iros? Y entonces Pedro dijo, ¿pero a quién iremos, Señor? Si tú eres quien tiene las palabras de la vida eterna. Y lo siguieron y dieron su vida por Él. Y ahí están, esperándonos. Cuando sea nuestro turno de ir a la presencia de Dios, pues ahí veremos a Jesús, a Pedro, a Juan, veremos a Pablo, a San Pablo, veremos a unos cuantos, y ahí podrás hacer todas las preguntas que quieras. si se te han quedado preguntas en el tintero. Jesús te adoro.